¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. Recuerden que se va a dividir en impuestos y recursos humanos 2. Bueno, les reitero que se encuentra un chat en la parte derecha, ponen su nombre y asistencia. Y bueno, pues vamos a comenzar con impuestos, que es la materia que estoy dando más prioridad porque creo yo que es un poquito más importante que recursos humanos 2. Recursos humanos 2 prácticamente es, entre comillas, un repaso de recursos humanos 1 y un poquito de desarrollo de emprendedores y por ahí hasta de administración, ¿no? Cuando ustedes empezaban su primer cuatrimestre. Ahora estamos en el sexto cuatrimestre. Muy rápido se pasó el tiempo y pues bueno, hay que darle, ¿no? Vamos a comenzar primeramente con revisión de tareas. Obviamente no alcanza el tiempo para revisar todas las tareas, pero de las tareas de impuesto todas son importantes. El proceso de una ley ya saben cómo se hace. Entonces, todas las leyes que conozcan, no solamente impuestos, así se hicieron. O actualmente, leyes, reformas, decretos, así se hacen. En la parte también donde vimos cómo se divide quién es el legislativo, el judicial, eh, todos investigaron bien, obviamente, ya saben quién representa a cada quien y cómo es el proceso, que también es importante, obviamente, ¿no? Pero lo que más, el libro de cómo interpretar una ley, todos lo leyeron, pues veo que sí les gustó el libro. Bueno, menos de un libro, no es un libro realmente, ¿no? Está muy interesante esta información de cómo interpretar una ley. En pocas palabras, la ley es estricta y exacta para todos, pero dependiendo de la situación, unos pueden, vaya, se puede decir ganar o perder. En la vida real pasa mucho, puede haber una persona que es culpable y otra persona que es la víctima o la que realmente no hizo nada malo. Pero la ley es igual para todos, pero si alguien la sabe interpretar a favor incluso de la persona que es culpable y se hace inocente, pues ni modo, ganó. Entonces es muy importante que todas las personas que analicen las leyes sepan cómo aplicarlo, porque aplicando bien la ley pueden ganar, porque la ley es para todos, es igual. Solamente que, bueno, aquí se trata de leer detalladamente, analizarlo y dar tus argumentos para ganarle tú a la otra persona que es la misma ley que la tuya e incluso está en la misma situación que la tuya, pero a lo mejor no sabe interpretar. Y bueno, ustedes tienen que interpretar mucho en impuestos, así es que espero que les haya servido su información. Aquí lo más importante de todas esas tareas nuevamente es el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que dice, son obligaciones de los mexicanos, que ya analizamos quiénes eran los mexicanos, contribuir para los gastos públicos. Entonces, muchos de ustedes posiblemente siempre se preguntaban por qué tenemos que pagar impuestos, el impuesto que sea, desde pagar luz, desde pagar el teléfono, desde pagar en algunas ocasiones un transporte, por ejemplo, de avión, a lo mejor son los más conocidos, ¿no? Los impuestos más conocidos, o sabes que tengo ganas de ir a un lugar paradisíaco, pero voy a pagar un hotel o tengo que pagar impuestos. Y a lo mejor yo no me dedico ni a viajar, no me dedico a ese tipo de cosas, pero a lo mejor soy una empresa constructora. Hay ciertos impuestos que a ti te aplican. No, pues yo no voy a poner mejor una constructora, mejor voy a poner una escuela. Sí, pero sabes que hay algunos impuestos que a ti te van a aplicar. Entonces, cada persona tiene ciertos impuestos que les aplican, ¿no? Pero al final dice contribuir para los gastos públicos. Se supone que realmente todos los impuestos, de todo tipo de impuestos que ustedes conozcan, el objetivo es que nosotros le vamos a destinar dinero para que ese dinero en su momento nos lo vuelvan a regresar. ¿En qué nos van a regresar? Nos lo van a regresar a lo mejor en seguridad, en salud, con salud me refiero a hospitales, etcétera, y que los precios sean más accesibles. Hay muchas cosas que nosotros vemos alrededor, que a veces en la vida real pues no siempre sucede, ¿verdad? No siempre va a pasar, ¿no? Pero bueno, se supone que así debe ser. Entonces, ese es el objetivo de pagar impuestos, realmente. Así es que todo de alguna manera vamos a pagar, aunque sea una parte. Incluso, aunque tú ni siquiera tengas alguna empresa, vas a pagar de todas formas. Ya después lo vamos a ir viendo en qué momento, ¿no? Así de la federación se refiere a toda la República Mexicana, todos, no importa en qué parte de la República, tienes que pagar.
como del Distrito Federal. En este caso aquí sería como la Ciudad de México, porque ya el Distrito Federal pues ya no es, ahora es Ciudad de México, o del estado o municipio en que residen. Entonces la misma autoridad te dice, bueno, posiblemente cuando tú entendiste federación, dijiste tú, no me lo dijo tan específico, yo vivo en el municipio, pero también en un municipio, así es que no hay forma de que te escapes. Te está diciendo todo, federación, estado y municipio, en que residan. Así es que donde vivas, impuesto, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Estas dos palabras son muy interesantes. No sé si en impuestos 1, bueno, lo que yo vi en su temario está impuestos 1 y está legislación fiscal. A mi punto de vista personal, está un poquito revuelto las materias como se las proporcionan. Debería ser primero legislación fiscal, después impuestos 1 y después impuestos 2. No sé si en impuestos 2 tengan que ver los principios de los impuestos, porque hay diferentes principios. En este caso es el de proporcional y equitativo, que incluso lo dice en la Constitución. ¿A qué se refiere la parte proporcional? En pocas palabras, la persona que gana más o que tiene una empresa y tiene más ingresos, es obvio que va a pagar más impuestos. Así de lógico es. Si tú ganas menos, pues vas a pagar menos. No es posible que una persona que gane poquito quieran que pague mucho impuesto. Entonces, ese es un principio de proporcionalidad, ahí para que lo estén anotando. Es un principio muy importante, obviamente investigarlo muy a fondo está muy interesante. Después la parte equitativa. ¿A qué se refiere con equitativo? Bueno, en pocas y resumidas palabras, equitativo se refiere que la base del impuesto, que en un momento vamos a ver qué es eso de la base, se refiere a que todas las personas, independientemente en qué supuesto estés, el procedimiento para calcular el impuesto es igual para todos. Es igualito. Ejemplo, una persona que va a comprar un producto para, no sé, va a hacer una carne asada, por así decirlo, va a hacer una carne asada, pero que es una buena carne asada, ¿no? Quiere incluso contratar personas, de todo, comprar comida, todo eso. Al comprar todo eso, de alguna manera va a gastar más y posiblemente tenga que pagar más impuestos. Y una persona que yo no quiero hacer fiestas, yo simplemente voy a comprar mi comida básica. Obviamente yo sé que hay ciertos impuestos como el IVA, que no todos los productos lo tienen, pero al final va a pagar impuestos. Entonces, pues dice, no, yo no quiero hacer carne asada, ni quiero invitar a nadie, simplemente una pequeña comida. Vamos a suponer que el que gastó más en cantidad, vamos a hacer un ejemplo aquí numérico. Vamos a abrir la calculadora y vamos a hacer un ejemplo de lo que es equitativo. Vamos a suponer que una persona al final, no sé, se gastó 5,000 pesos en puro, entre comidas, entre bebidas, en fin, muchas cosas gastó. 5,000 pesos, 5,000 pesos gastó. ¿Por qué gastó 5,000? Porque a lo mejor tiene más dinero. Entonces, 5,000 pesos por punto 16, en total 800 pesos que tiene que pagar de impuestos. Al final gastó 5,800. Pero imagínense una persona que a lo mejor gastó simplemente, vamos a suponer 300 pesos. No, un poquito más, ¿no? Unos 600 pesos. Unos 600 pesos por punto 16, 96 pesos. Si se dan cuenta aquí, obviamente, pues el impuesto fue menos, ¿no? En total gastó 696 pesos de 5,800. Obviamente son cantidades muy, muy diferentes. Pero al final los dos pagaron impuestos. Obviamente, él pagó 96 pesos, el otro pagó casi 800. Aquí se puede explicar proporcional. El que gana más, pues va a pagar más. El que gana menos, paga menos. Aquí está la proporcionalidad. Equitativo se refiere porque la tasa, ¿cuál fue? 16% para ambos. Es decir, no importa si ganas más o menos, la tasa es igual para todos, pero hacer el cálculo, obviamente, de acuerdo al principio de proporcionalidad, pues es equitativo, ¿no? A eso se refiere equitativo. Que dispongan las leyes. Es decir, todas las leyes que dispongan impuestos te la van a aplicar. Entonces aquí está explicado, este artículo es de los más importantes y en cualquier tipo de, incluso de cursos, si llegan a ir a algún curso de impuestos,
Este lo van a leer porque lo van a leer, o sea, es uno que te tienes que aprender a fuerzas. Y pues ahí está el fundamento legal, que en la vida real pues mucha gente lo desconoce. Sé que algún día leyó la Constitución cuando iba en la primaria o incluso en la secundaria en educación cívica, pero nunca le tomó la importancia a este artículo. Este artículo ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, en la Constitución de la de 1917 ya estaba esto. Después la de 1857 también está. Yo tengo la Constitución de 1857, de hecho, pero ahorita, bueno, no la vamos a ver. A lo mejor en otra clase se las pongo. Y van a ver que este artículo ya estaba, ya existía. No sé si en el artículo en la Constitución de 1824, posiblemente ahí fue cuando la crearon. Así es que no es culpa de los presidentes de ahora ni de antes, es prácticamente del siglo pasado. Lo único que sí cambiaba, me parece que no decía Distrito Federal ni Ciudad de México. Que esta parte no estaba. No estaba federación, estado y municipio, pero sigue siendo igual el mismo artículo. No le han hecho más que el cambio de la Ciudad de México. Aquí es Ciudad de México. Entonces, pues ahí está. Y bueno, de aquí ya es todo lo que vamos a ver de esta tarea. Y ahora sí, vamos a ir a otra cosa muy importante que tienen que saber. Código Civil. En el Código Civil vienen muchas cosas también muy interesantes. Desde las herencias y arrendamientos, sobre títulos de propiedad, sobre divorcios, actas de nacimiento, todos esos temas del derecho civil que ya vimos, vienen en este código. Pero aquí hay dos cosas importantes. El libro primero de las personas dice, el título primero de las personas físicas, les recuerdas del Código Civil. El artículo 22, fíjense lo que dice. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. En pocas palabras, este párrafito es bien importante. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento. En el momento en que tú naces, no importa, entre comillas, la edad, ya se te considera una persona física, ¿no? E incluso cuando estás concebido, ya eres un individuo para el Código Civil. Más sin embargo, para cuestiones legales, se considera que cuando tengas tus 18 años, que incluso aquí te lo especifica, pero te lo vamos a ver. Después dice artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Entonces, en este mismo Código Civil te menciona, bueno, hay una minoría de edad, aunque es una persona física en el momento en que naces, y ya en el artículo 24 te dice el mayor de edad. Entonces, menos de 18 años, pues lo siento, si eres una persona física porque naciste, pero no tienes capacidades o facultades de, vaya, discernir por tu propia persona y tener alguna capacidad o obligación ante las autoridades, que ya serían en la mayor edad. Entonces, un ejemplo de persona física o elemento sería pues, que tiene una capacidad jurídica, ¿no? Entonces, a partir de más de 18 años, pues se supone que tú eres como el responsable de ti mismo. Menos de 18 años se refiere que al final puede ser que tú tengas representantes, serían tus papás. No, pues no tengo papás. Bueno, a lo mejor puede ser que tus abuelos, no, pues que tampoco tienes abuelos. Bueno, la autoridad, en este caso normalmente es el DIF, ¿no? Bueno, esa es la parte de las personas físicas, que estos obviamente pueden hacer negocios, pueden trabajar, todo lo que ustedes cuando cumplieron 18 años pueden hacer. Después están el título segundo de las personas morales, que es, estos dos términos los van a estar escuchando en todas las leyes, persona física, persona moral. Las personas morales, ¿quiénes son? Dice la nación, los estados y los municipios. Así es que, aunque son cosas del gobierno, son personas morales. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, es decir, cualquier empresa que, bueno, la autoridad la reconoce, se conforma de varias personas físicas, es persona moral. Las sociedades civiles son mercantiles, los sindicatos son personas morales, las asociaciones profesionales y las demás que se refieren a fracciones 6 del artículo 123 de la Constitución Federal. Obviamente no nos vamos a ir al artículo 123, pero si quieren más información ustedes se pueden ir.
las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propagan con fines políticos, es decir, los partidos políticos son asociaciones civiles. Digo, el objetivo no es ganar dinero, pero bueno, sabemos que tienen que ganar otras cosas, ¿no? Los científicos artísticos aquí se refiere no a que, yo soy científico, soy una asociación civil, no. Se refiere a lo mejor, por ejemplo, a alguna organización con fines de investigación. Se forman muchas personas y vamos a hacer una organización científica. No que un científico solito sea. Recuerden, son personas morales todas esas. Son varias personas físicas en uno. Luego, de recreo, cualquier otro fin ilícito, no ilícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Entonces, dice las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Bueno, aquí hay una serie de personas morales. Obviamente los términos que vienen aquí son muy legales, pero en la vida real pues conocen muchos en términos simples, ¿no? Las maquiladoras, los negocios grandes, las plazas, en una forma más informal. A eso se refiere, ¿no? Las escuelas también son personas morales, por mencionar algunos ejemplos. Después dice el artículo 26, las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Es decir, un conjunto de personas se juntan y dicen, ¿qué vamos a hacer? Una escuela. La Cruz Roja es una persona moral, de hecho. Obviamente su finalidad no es con finales de lucro. Y una casa hogar son personas morales. Entonces aquí se juntan y dicen, no, ¿qué vamos a hacer? A eso se refiere. Artículo 27. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de ley o conforme a las disposiciones relativas de su estructura constitutiva y de sus estatutos. Obviamente las personas morales deben de tener unos órganos, unas representaciones ante las autoridades, en fin, es un mundo realmente. Las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, en pocas palabras, por todas las leyes, tanto físicas como morales, y por su escritura constitutiva y por sus estatutos. A diferencia de las personas físicas, que sería su acta de nacimiento. Prácticamente todas las personas en el país somos personas físicas. Pero después nos juntamos con otra persona y hacemos negocio. Ya somos personas morales. Pero eso no significa que tú puedas hacerlo por ti solo, ¿no? Un negocio. Y bueno, ellos en vez de un acta de nacimiento, pues se le llama acta constitutiva, que ya hicimos una así muy, muy breve en desarrollo de emprendedores. Que incluso les dije que yo me había adelantado muchísimo porque yo suponía que ya sabía, ¿no? Y por sus estatutos, es decir, es como un tipo de reglamento donde se detalla todo, las personas que están, qué vamos a hacer, en fin, toda esa información. Entonces aquí lo importante son los dos términos de personas físicas morales, que es algo que siempre van a estar escuchando a partir prácticamente ya, ¿no? de esta clase. Bueno, esta parte ya hasta aquí es interesante. Ahora, otro término que también van a estar escuchando muchísimo en todas las leyes. Aquí puede haber alguna confusión dependiendo el autor, ya sea de un libro, que se llaman elementos de la obligación tributaria. Los elementos de una obligación tributaria. Posiblemente aquí a lo mejor lo conozcan por otro nombre. Yo en particular lo manejaría más como elementos de los impuestos. Porque los elementos de los impuestos, todos los impuestos tienen algo parecido. Pero bueno, si lo llaman así, es correcto. Primero está la palabra sujetos o sujeto. Entonces, la mayoría de los impuestos tienen un sujeto. Pero, ¿qué es el sujeto? Algunos investigadores lo separan, ¿no? El activo y el pasivo, ¿no? ¿Quién es el activo? Curiosamente, el activo es el Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Bueno, pues son las instituciones o la autoridad competente. En este caso pueden ser todas las secretarías. Que bueno, ahí les va la tarea. Ahorita hablando de estados, que no recuerdo si ustedes ya lo habían hecho, no lo sé, pero bueno, se lo vamos a dejar. Y vamos a poner aquí nuevo. Aquí en el Oriero. Yo tenía aquí algunos documentos para no estar abriendo. Vamos a ver, vamos a ver. Apuntes, aquí en apuntes. Tenía aquí impuestos de recursos humanos, aquí está. Bueno, vamos a darle aquí un cierre. Y sería aquí, digamos, la siguiente sesión, que es la de ahora. Y la primera
tarea sería investigar todas las secretarías del Estado. Investigar todas las secretarías del Estado. Algunos de ustedes pues ya conocen algunas porque bueno, la misma materia los han visto, ¿no? Entonces dice aquí que el sujeto activo es el Estado, es decir, todas las secretarías de Estado que conozcan o instituciones de gobierno son los activos, pero sujetos. Y bueno, los demás, que somos los que de alguna manera estamos más fregados, somos los pasivos contribuyentes, es decir, todas las personas que de alguna manera pagan impuestos son sujetos pasivos. Así es que tú eres sujeto pasivo. Entonces, esa es la primera parte que tienen que aprender. En todos los impuestos van a venir ese tipo de cosas. Después está hechos grabados. En lo particular también se le llama objeto. Entonces aquí le pueden poner, bueno, más adelante esto se los voy a poner en Classroom y lo pueden cambiar por objeto. Es otra manera de decir objeto es correcto o hecho grabado es correcto. Las dos es correcto. ¿Qué significa? Actividad que da origen al cobro del impuesto, es decir, ¿qué es lo que cobra ese impuesto? ¿Qué es lo que cobra? ¿Cuál es la actividad que cobra entonces? Todas las actividades que cobre este impuesto se llama hecho grabado o el objeto. Después está la base gravable, valor sobre el cual se aplica la tarifa, es decir, el procedimiento o el cálculo para sacar el impuesto o determinar el impuesto. Y tarifa, que aquí yo le pondría tarifa o tasa, porque tarifa son como tablitas, según el rango en el que estés, eso es lo que vas a pagar, y la tasa es un porcentaje. ¿Qué sería porcentaje para la liquidación de impuestos? Aquí le faltó poner tasa o tarifa. Entonces, en conclusión, esta parte son los elementos de un impuesto o elementos de la obligación tributaria. Sujetos, está el activo, el Estado. Pasivo, contribuyente. Hecho grabado o objeto, actividad que da origen al cobro del impuesto. Base gravable, valor sobre el cual se aplica la tarifa. Y la tarifa o tasa, porcentaje para la liquidación del impuesto. Entonces, esta parte, pues sí, recomiendo que siempre la tengan en mente. De hecho, nunca se les va a olvidar porque de aquí, ahora sí que de aquí para hasta la siguiente cuatrimestre lo van a usar. Yo les diría como recomendación, apréndanselo con su mano. Ya sé que muchos dirán, caray, ¿cómo con la mano? Fíjense, aquí tienen su manita, ¿no? Entonces, sería sujeto, objeto o hecho grabado, base grabable, tarifa y tasa. Los 5 deditos mágicos, así apréndanselo. Entonces ya se lo aprendieron. Si son un poquito de que, no me voy a aprender todo esto, nomás acuérdense de su mano, sus 5 deditos, y ya. Ahí tienen la forma de aprenderse los elementos del impuesto o los elementos de la obligación tributaria. Bueno, esa sería esta parte, ¿no? Entonces, aquí lo que, ya para concluir un poquito, ¿o todavía tenemos tiempo? No, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo en este impuestos. Entonces aquí sería investigar todas las secretarías de Estado. Vamos a buscar, ahora sí, la ley del impuesto sobre el valor agregado. Aunque ¿saben qué? Me gustaría mejor empezar con el Código Fiscal. ¿Por qué empezar con el Código Fiscal? Porque el Código Fiscal es un poquito más términos que van a servir para aplicarlos en ICR y en IVA y otros impuestos. Así es que empezaremos yo creo con el Código Fiscal. Pero no lo tengo en el momento, así es que lo voy a tener que investigar en este momento y para que alcancemos de una vez. Así es que vamos a buscarlo de una vez. Yo tenía preparado empezar con el IVA, pero mejor vamos a empezar con eso. Entonces, vamos a dar un paseíto aquí por la computadora y nos vamos a ir a objetos, archivo, vamos a ir a archivo, vamos a ir a archivo 2020, vamos a irnos a leyes y vamos a irnos al Código Fiscal de la Federación.
Ok, vamos a empezar con el Código Fiscal de la Federación. Y pues aquí sí es lectura e interpretar la ley. Esta parte pues la vamos a omitir, digo, ya si alguien quiere leer más adelante está bien, ¿no? Pero esto lo vamos a omitir. Bueno, vamos a analizar el artículo 1, Código Fiscal de la Federación. Normalmente el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Valor Agregado son como carnales, siempre andan juntos. Entonces, Código Fiscal de la Federación, título primero, Disposiciones Generales, capítulo 1. Dice artículo 1. Aquí ya le van a entender ustedes. Las personas físicas y las morales, ya saben ustedes cuáles son. Por eso les decía la importancia de haber tenido derecho. Todo lo que vimos antes de esto, para atrás, debían haberlo sabido. Pero bueno, ya lo saben, ¿no? Dice, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos. Ustedes ya saben porque son unos cracks en donde viene fundamentado. Si no lo hubiéramos visto, no hubieran sabido, pero ya lo saben. Conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrán destinarse una contribución a un gasto público específico. Este parrafito lo importante sería que dice aquí, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales. Al final de cuentas, las personas físicas y morales van a pagar de alguna u otra forma impuestos, pero va a haber personas que son extranjeros y aquí tienen negocios, y a pesar de que son extranjeros y tienen negocios, de alguna manera también pagan ciertos impuestos. Obviamente, si hay tratados internacionales sobre alguna actividad, puede ser que disminuyan, puede ser que estén exentos o que tengan de cumplir ciertos requisitos. Por mencionar ejemplos, ¿no? Y en las empresas maquiladoras no pagan impuestos cada vez que pasan mercancía de un lugar a otro, en este caso Estados Unidos, si todavía no está terminado su producto. Me refiero a maquiladoras. ¿Por qué? Porque hay programas para que no, que cada vez que pasen una parte de un producto, vamos a suponer que van a ser carros, ¿no? Entonces van a hacer un carro y resulta que hacen una parte en México, otra parte en Estados Unidos, luego otra parte en México y así se la llevan, ¿no? Hasta un momento en que por fin está el carro terminado. Entonces hay tratados que dicen que flojera estar pagando impuestos por partes, ¿no? Mejor ya que esté el final, ¿no? Por eso hay ciertos programas. Obviamente es un programa, hay requisitos, en fin, para que tú puedas hacer ahí. No quiere decir que todos, ¿eh? Entonces dice, la federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. Pues ya con eso te lo dicen todo, ¿no? O sea, al final vas a pagar. Pues. Los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos, no quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Entonces, hay algunos casos que los extranjeros están exentos, pero a lo mejor porque hay un tratado, ¿no? Las personas que de conformidad con leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las otras obligaciones que se establezcan en forma expresa de las propias leyes. Es decir, puede ser que tú hagas una actividad que no se requiere pagar impuestos o al menos no son tantos, pero de todas formas hay requisitos que cumplir. Bueno, los tienes que cumplir de todas formas. Eso sería referente al artículo 1. Y vamos a ver el artículo 2. Yo digo que si alcanzamos, y ya se alcanzamos todavía. Artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Aquí hay algo muy interesante. Bueno, y puede ser que por actores, porque el momento que dice se clasifican en impuestos, posiblemente muchas personas podrán pensar, es que el IVA es un impuesto, el ICR es un impuesto. Sí, sí son impuestos, pero también esta clasificación aplica a aportación de seguridad social, a contribuciones de mejora y derecho. Entonces mucha gente puede confundir y va a decir, no, el IVA y el ICR de los que más conocemos o el de nómina son impuestos. Aportación de seguridad social y contribuciones de mejora es otra cosa. Se pueden confundir con esas definiciones. Yo se lo digo a título profesional. Lo más correcto es que son impuestos también. Nada más que en la vida normal
la mayoría de las personas nada más conocemos ICR y el IVA porque es algo que siempre se comenta, pero hay muchos impuestos que no necesariamente salen por una ley, digamos, ¿no? Aquí vamos a ver por qué. Entonces dice, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Estos que acabo de mencionar también son impuestos, nada más que tienen otro nombre. Las que se definen de la siguiente manera. Entonces, put attention, porque esto está interesante. Estoy buscando aquí, aquí está. Quiero aumentarle, porque esto sí es interesante. Aunque si lo aumento, vamos a ver qué pasa si le pongo 100. No, quiero que ponerle más, ¿no? Pero vamos a tener que estarlo moviendo así, para que ustedes lo vean. Si tienen su ley, pues ahí pueden estar siguiendo la lectura, ¿no? Dice lo siguiente, 1. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Entonces, de entrada ya nos dice que personas físicas y morales pues tenemos que pagar impuestos, siempre y cuando estamos en la situación jurídica o de hecho. Si yo no estoy en esa situación jurídica de hecho, no estoy obligado. Y bueno, si son diferentes a la fracción 2, que es la que vamos a ver más a continuación, pues puede ser que tengamos que pagar ese impuesto. Entonces, aquí lo más importante sería la situación jurídica de hecho, ¿a qué se refiere? En un término simple y sin tanto tecnicismo jurídico legal, es simplemente, ¿estás dentro de la actividad o estás dentro de la obligación? Pues tienes que pagar, así de fácil. Vamos a poner un ejemplo. Si eres una empresa, de entrada ya sabes que tienes que pagar impuestos, entonces estarías en una situación jurídica o de hecho. Vamos a suponer una persona, vamos a poner a alguien como ustedes, ¿no? Que pues no está trabajando, es decir, no trabajas. No trabajas, entonces al no trabajar, una ama de casa, por ejemplo, una ama de casa no trabaja, entonces la pregunta es, ¿está en una situación jurídica o de hecho? Pues no, no está obligada. Entonces, en este caso, este impuesto no lo pagaría. Pero quién sabe si de aportación de seguridad social sí, o lo que sigue más adelante, que ahorita lo vamos a leer. A eso se refiere. Después, fracción 2. Aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por ley en materia de seguridad social, o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Entonces aquí hay otro tipo de impuesto, muy diferente a IVA, ICR, activo, impuesto a nómina, por mencionar algunos, ¿no? Este se llama aportaciones de seguridad social. En pocas palabras y sin términos muy jurídicos, es el pago del seguro social. Puede ser IMSS, puede ser ISSSTE. Muchas personas que están trabajando y que les otorgan un seguro social, ¿qué creen? Están pagando impuestos ya. Por eso les digo que de una u otra manera vas a pagar impuestos. Vamos a ver el mismo ejemplo de la ama de casa. La ama de casa, vamos a suponer que la ama de casa, no, pues, al no trabajar, o incluso pudiera trabajar en un changarro, ¿no? O en el SWAT meet, pero no está pagando el impuesto, al menos de este primero no lo está pagando, y el de aportación de seguridad social, pues tampoco. Entonces ya lleva dos impuestos que no paga. ¿Por qué? Porque no está en el supuesto. No está, está libre. Posiblemente ella diga que suave, no pago impuestos, que suave. Tal vez sí, ¿no? Pero vamos a suponer una empresa paga aportación de seguridad social. Pues sí, está obligado. Paga como patrón. Pero si hay un empleado, vamos a suponer un empleado que sí trabaja para una empresa, paga este impuesto de aportación de seguridad social. Pues sí, estás obligado. Obviamente, este impuesto yo diría que está correcto porque al final te va a atribuir, ¿qué te va a dar?
el Seguro Social o el ISSSTE que te da servicio médico, operaciones, medicinas, servicios adicionales, por ejemplo, si te vas a casar, gastos médicos, si te pasa prácticamente cualquier cosa, eh, dentista, todo tipo, más diría que prácticamente todo lo que te pase, mientras que tú estés pagando seguridad social, pues va a ser gratis. Obviamente, entre comillas, gratis, ¿no? Porque hay un aporte, tú como persona, el patrón y la misma autoridad. Se supone que las aportaciones son por tres. Tú, el trabajador, tu patrón y tu estado, ¿no? Obviamente en la vida real, posiblemente muchas personas digan, no, es que el seguro social tarda muchísimo, las citas tardan mucho, a veces no me atienden bien, a veces no hay medicinas. Bueno, a lo mejor sí, pero una persona que no tiene seguridad social, si se enferma, tendría que ir al CIMI, tendría que ir a un particular y a lo mejor va a gastar muchísimo dinero o no lo tiene. Eso sería una... Ahí tendrías que ver ya como persona si al trabajar pues es mejor pagar impuestos. En este caso yo creo que es un impuesto bueno, un impuesto que no se ve como abusivo, ¿no? Entonces, esa es la aportación de seguridad social. Bueno, los que tienen ISSSTE, pues sería el mismo caso. Muchos de estos, en base a eso, se van a pensionar, así es que, bueno, tienen sus ventajas, ¿no? Entonces, creo que es uno de los impuestos no tan malos, ¿no? No tan, hasta ahorita no tan malos, ¿no? Digo, esto igual también puede desaparecer, digo, así como las leyes las hacen, también las pueden quitar, ¿no? Entonces, aquí está otro. Después está el número 3. Contribuciones de mejora son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Este también es un impuesto, pero un poquito más para el beneficio de la sociedad. Por ejemplo, cuando ustedes van por carretera, vamos a suponer que están de vacaciones, van por carretera y pasan por una caseta de cuota. ¿Qué creen? Es un impuesto, solamente que se le llama contribuciones de mejora. Obviamente no vas a estar pensando cuando tú vas en el carro, oh, voy a dar contribuciones de mejora. Tú dices, oh, tengo que pagar la cuota, ¿no? En este caso, viendo el ejemplo, una ama de casa, por ejemplo, que va con su carro, paga este impuesto, aunque ya no esté trabajando, pero ya pagó un impuesto. Por eso les digo que todos de alguna manera vamos a pagar impuesto, poco o mucho, pero vas a pagar. Ella porque está en el supuesto, va en su carro y al pasar la caseta le van a decir, tienes que pagar, claro, si se quiere ir en el de cuotas, si se quiere ir a libre, pues no pagaría el impuesto, ¿no? Otro ejemplo es el impuesto predial, pudiera entrar en este, aunque el impuesto predial es municipal, pero si lo asemejas, sí será una contribución de mejora, ¿no? Entonces aquí muchas personas que no tienen casa, pues no pagan ese impuesto. Por eso les digo, esto de impuestos, pagar o no pagar, es dependiendo cómo te muevas, ¿no? Entonces sí hay forma de exentar impuestos, ¿no? De alguna manera sí lo hay, ¿no? Otros, pues lo van a pagar, ¿no? Aunque no lo quieran. Entonces, tanto personas físicas como morales, porque también, por ejemplo, los negocios pagan su impuesto predial, no nomás son las casas, ¿no? También puede ser algún alumbrado público, a lo mejor, algún tipo de recolección de basura, todo ese tipo de cosas que te da la autoridad, salen de las contribuciones de mejora. Por ahí le puedes poner la de educación, ¿no? Siempre que vas a sacar la licencia, ¿no? Que un porcentaje para la educación. Sería una contribución de mejora. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que, un niño que está desempleado, no estudia, no trabaja, el papá le dice, pues, ¿sabes qué? Ve, saca la licencia. ¿Quién creen que va a pagar el impuesto? Pues el joven va a pagarlo, aunque él no trabaja, ya pagó impuestos. Por eso les digo que todos de alguna manera van a pagar impuestos. En este caso, el de contribución de mejora. Y bueno, de manera directa para obras públicas. Normalmente es para obras públicas, o sea, normalmente para cosas que van a beneficiar a la sociedad. La ventaja de esto es que muchas veces, aunque tú no hayas dado dinero o no pagues, puedes transitar por esas obras públicas. El siguiente es derechos, así se llama este impuesto. Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos centralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que se hace mención,
En la fracción 2, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de las aportaciones de seguridad social. ¿Ok? Este de derechos es también un tipo de impuesto, pero normalmente la gente no lo ve como impuesto, lo ve como un pago. Normalmente, tanto para personas físicas o personas morales se aplica, ¿no? Pero normalmente se ve mucho en personas físicas. Por ejemplo, muchos de ustedes, cuando ocupan un acta de nacimiento, pues van al registro civil. ¿Qué creen? Pues tienen que pagar porque no es gratis, ¿verdad? Entonces pagan y lo que pagaron se llama derecho. Obviamente, cuando tú vas, a lo mejor no sabías que pagaste ya un impuesto. Lo ves más como, no, estoy pagando mi acta, pero realmente legalmente es un derecho. O que me voy a casar, derecho. Voy a sacar el pasaporte, derecho. En algunos museos, si son por parte de la autoridad, se le puede considerar derecho también. Entonces, esos son impuestos un poquito más como documentación, se podría decir, ¿no? Y bueno, esos son los, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, pues son los que, como se clasifican. Obviamente el más utilizado es este, ¿no? El impuesto, no necesariamente es IVA, ICR y el impuesto al activo, hay mucho más impuestos, ¿no? Entonces, pues aquí está. Y ya para terminar, este párrafo dice, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de este. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderá incluidos los accesorios, con excepción de lo expuesto en el artículo 1. Bueno, desgraciadamente la autoridad, pues es algo abusiva, ¿no? A veces las personas se quejan de los bancos, ¿no? No, que me va a cobrar tasas de interés, me va a cobrar anualidades. Aunque la autoridad no te cubre ese tipo de cosas, pero con otros términos te los cobran. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización. Estos términos a veces lo utiliza la autoridad si no pagas a tiempo un impuesto. O a lo mejor cometiste un error y tienes que pagar eso. Entonces ustedes van a tener que investigar más a detalle esas definiciones. 25, imagínate que fueran 25 tareas. Entonces ustedes tienen que investigar las definiciones de recargos, sanciones, gastos de ejecución, gastos de ejecución, gastos de ejecución. Y la indemnización. Algunos términos a lo mejor ya tienen una idea de qué significa. Indemnización. Esos términos siempre los van a estar escuchando en cuestiones de impuestos, siempre. No va a faltar el contribuyente que se equivocó en una letra, no pagó en el tiempo que se les dijo, o lo van a sancionar y le van a cobrar los gastos de ejecución. Todo esto son palabras bonitas para decir lo mismo que los bancos hacen, ¿eh? Es que la autoridad, a pesar de que por una razón no le estás pagando, bueno, te va a cobrar también, ¿no? Se te excede de los tiempos. Obviamente ya viene más fundamentado en los otros artículos cómo se maneja esto, cómo son los cálculos, ¿no? Tampoco es así, nomás así por nomás. Hay cálculos que se hacen para poder sacar todo esto. Y bueno, el último artículo ya para terminar, el artículo 3, y ya vamos con recursos humanos. Artículo 3. Son aprovechamiento los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este código se aplican en relación con aprovechamientos, son accesorios de estos y participan en su naturaleza. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestos por infracciones a disposiciones legales o reglamentarias no sean de carácter fiscal podrán ser destinadas a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de multa. Cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, son producto de las contraprestaciones procesos que presta el Estado en sus funciones de derecho privado,
así como por el uso o aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Prácticamente este artículo tercero ya se refiere un poquito más a la autoridad cuando percibe ingresos extraordinarios, no precisamente de los impuestos, sino a lo mejor pedir a, o sea, autoridades de otros países préstamo o a empresas incluso del extranjero, todo ese tipo de cuestiones, ya algo más allá de algo local. Y pues nos vamos a quedar a la siguiente clase con el artículo 4. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta parte. Entonces, en resumen, ¿qué tienen que hacer de impuestos? Simplemente investigar todas las secretarías del Estado, todas las secretarías que existen y investigar las definiciones de recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización. Prácticamente tienen que hacer todo esto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es impuestos. Y de aquí vamos a pasar a recursos. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es revisar algunas tareas de recursos. No vamos a revisar todas, obviamente el tiempo no va a alcanzar. Bueno, dejamos dos definiciones: capitales humanos y activos intangibles. Al final, estos dos términos sí tienen algo de diferente, pero se pudieran confundir. Hoy en día, en la actualidad, le llaman capitales humanos. De hecho, existe una materia en específico que se llama Administración de Capital de Trabajo, que también igual se le puede llamar. Desconozco, no me acuerdo si ustedes llevan esa materia o la van a llevar, la verdad no recuerdo, pero puede ser que la lleven, ¿no? Uno de sus compañeros o compañeras, no sé exactamente quién hizo ese trabajo, no vamos a decir el nombre, a ver, vamos a ver, no vamos a decir el nombre. Vamos a ver qué es lo que esta persona hizo y de aquí nos vamos a basar para explicarlo a todos. De acuerdo a su investigación de esta persona, dice el capital humano en las empresas. El capital humano es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona. También se conoce como capital humano al factor de producción del trabajo, que son las horas que dedican las personas a la producción de bienes o servicios. Sería interesante que todas las personas cuando están trabajando, realmente esas 8 horas sean de calidad, pero a veces no todas las personas trabajan de esa manera. Vaya, el pensamiento no es así, al menos en nuestro país. Es un poquito más como de pérdida de tiempo, ¿no? Pero lo interesante sería que el capital humano tenga las habilidades, tenga el conocimiento y aplique bien su producción durante las horas de trabajo. E incluso no se necesitaría incluso quedarse más tiempo extra. En muchas empresas es, no, quédense tiempo extra. La mayoría de las veces cuando se quedan tiempo extra es porque no pudieron terminar sus trabajos durante las 8 horas correspondientes, ¿no? Luego dice, el capital humano de una persona se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros que espera obtener esa persona con su trabajo, hasta que deje de trabajar. Esto sumado al capital financiero representa la riqueza total de una persona. Al ser una cantidad futura, el capital humano es mayor cuanto más joven es una persona, ya que una persona mayor ya ha obtenido esas ganancias y las ha consumido o las ha ahorrado, formando ahora parte de su capital financiero. Aquí se refiere un poquito también a la cuestión de la persona. Obviamente la mayoría de las empresas pues, requieren jóvenes. ¿Por qué? Porque bueno, los jóvenes en primera físicamente a lo mejor están más fuertes, pueden desarrollar trabajos que requieran fuerza. También otra ventaja es ser soltero, podemos decirlo así, o joven, es que no estás casado, entonces a lo mejor te puedes ir con tu empresa a un 100% de que, bueno, sabes que requiero que vayas a otro lugar. Estoy soltero, no tengo algo que me ligue a estar en casa o al cuidado de hijos o alguien, lo vas y lo haces, ¿no? Entonces eso sería una ventaja a veces. Y el capital humano a veces por eso se busca eso, ¿no? Pero carecen de experiencia, a veces de responsabilidad, que también es importante, ¿no? Luego dice, bueno, aquí también menciona que a veces las personas ya grandes, aparte de trabajar y todo, también la empresa a veces requiere que su gente se preocupe por sí misma. Se preocupe también por no solamente trabajar y ya, sino trabajar, obtener dinero, porque más adelante a lo mejor ya no tener trabajo, ¿no? Luego dice, al ser una cantidad futura del capital humano es mayor cuanto más como se hubiera medido. Dice, la cuantía de capital humano no es la misma durante toda la vida y se va reduciendo según van pasando los años, sino que puede aumentar mediante la inversión, la educación, la experiencia y la estabilidad de un empleado tiene un valor económico. En muchas empresas, muchos, vamos a suponer, de carreras, pues salen egresados, ¿no?
Entonces sí tienen conocimientos frescos, tienen los conocimientos frescos. De cualquier licenciatura, no nomás ustedes, la licenciatura de negocios, cualquier licenciatura, imagínense en este momento, vamos a irnos al día de hoy. ¿Cuántas personas ahorita ya están trabajando? Que ya tienen obviamente más años y que ya salieron hace mucho tiempo de la universidad. Si bien ellos tienen mucha experiencia a comparación de los que apenas este año son egresados. Obviamente tienen mucha experiencia porque ya lo están trabajando, ¿no? Están en el trabajo y ya lo saben. Pero a pesar de que están en el trabajo y ya lo saben, muchas veces no, no están actualizados. Ese es un problema de los profesionistas, que no se actualizan. Vamos a poner un ejemplo, porque está muy interesante esta parte. Y ahorita en este momento muchos que ya van a egresar, sí vienen con los conocimientos frescos, dependiendo de la carrera, ¿no? Por ejemplo, una persona que está estudiando, por ejemplo, la carrera de licenciatura en negocio y administración de empresas, como ustedes, sale hoy, en este semestre o cuatrimestre, ¿no? Entonces sí viene actualizado, ¿no? ¿Por qué? Porque los maestros, bueno, claro, sí, también los maestros están preparados, ¿no? Entonces los maestros les dieron como lo reciente, lo más importante, y salen pues bien frescos en muchos temas, ¿no? Bien fresquecitos, buscan el trabajo y les preguntan a las empresas, a ver, ¿qué opinas de esto? Y lo saben. ¿Por qué? Porque están fresquecitos, ¿no? Y a lo mejor los contratan por eso de estar frescos. Al año o al año y medio, hay otra generación que viene detrás de ti, que viene más fresco. Y tú, a pesar de que vas ganando experiencia, muchos estudiantes lo que hacen al salir es, oh, ya salimos y ya no hay que estudiar. Ya no se capacitan, ya no leen libros, ya no hacen nada, ya nomás se dedican a hacer su trabajo, ¿no? Porque dicen, es que aquí ya estoy aprendiendo, el trabajo ya me lo dio todo. Y sí, a lo mejor sí, estás aprendiendo, pero lo que estás haciendo en esa empresa. Pero si por alguna razón tienes que salir a otra empresa, por cualquier razón, vas a quedar desfasado, ¿no? Entonces, algunas empresas eso lo cuidan y te educan, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Ve a un curso, ¿sabes qué? Aprende ese equipo, esa máquina, dependiendo de la carrera que sea, ¿no? Entonces sí es importante que las empresas, o tú mismo, si a veces las empresas pues, no lo hacen, hay empresas que te dicen, yo no te voy a decir, ¿no? Tú debes de saber y me tienes que solucionar mi problema. Entonces, yo les recomiendo que ustedes lo hagan cuando salgan, sigan estudiando, sigan preparándose. No quiere decir que estudien otra carrera a lo mejor, pero sí, cursos, capacitaciones o cualquier otra cosa que sea aprendizaje para ustedes en lo que ustedes vayan a desempeñar, ¿no? Le van a dar un valor económico bastante a su persona, ¿no? Luego dice, para designar el capital humano de una organización se utiliza el concepto de recursos humanos. Las empresas dependen en absoluto de la capacidad y el talento de sus empleados, que son claves para que la compañía logre el éxito. Al final de cuentas, pues los empleados sí son importantes. Y muchas veces se dice que una empresa es tan buena como buenos sean sus empleados, y por eso el Departamento de Recursos Humanos pone mucha atención en la selección, gestión y optimización del personal. Esto aplica no solamente para empresas, incluso aplicaría, por ejemplo, para las escuelas. No recuerdo quién dijo que ustedes o en otro grupo decían, los que están en comercio exterior decían, no, pues yo estoy haciendo mis prácticas de comercio exterior en el SAT. Y dice que cuando fue a decir, bueno, ¿de qué escuela vienes? ¿No? La mayoría de las personas cuando preguntan qué escuela vienes, pues hay escuelas reconocidas, ¿no? UABC, por ejemplo, bueno, si hablamos de universidad, UABC, ¿qué más? Humanitas, que ya se está haciendo muy reconocida. ¿Qué más? Otra escuela, el CUT, Unifrom, que se están haciendo su fama, ¿no? Entonces, cualquier trabajo, pues dicen, Unifrom, sí conozco. UABC, por supuesto. CETIS Universidad, pásale ya, ¿no? Pero imagínense que de repente dicen, vamos a poner ustedes, llegan, ¿qué universidad eres? CESCA. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque no tiene tal vez todavía el reconocimiento, ¿no? Entonces, este párrafo cuando dice que te tienes que preparar para la vida, aquí esta parte está muy interesante, dice, la cuantía de capital humano no es la misma durante toda la vida y se va reduciendo según van pasando los años, sino que puede aumentar mediante la inversión, la educación y la experiencia y la seriedad de un empleado tiene valor económico. Y la parte aquí también que dice sus empleados también son importantes. Entonces, ustedes, por ejemplo, a lo mejor van a toparse con eso. ¿Qué universidad son? CESCA. El de recursos humanos va a decir,
No es patito, porque no es muy reconocida todavía. Entonces, aquí está muy interesante porque ustedes van a decir, bueno, a lo mejor no es conocida, no es patito, es legal, pero vengo bien preparado. Y al momento que tú estás trabajando van a decir, no, vino muy preparado de esa escuela. ¿Por qué será? Ah, bueno, de alguna manera vuelve a esto, ¿no? Los empleados, de alguna manera, en este caso los maestros, pues están haciendo bien su trabajo. Y el alumno, pues lo está haciendo bien. Entonces ya cuando sale dice, no, vengo a esta universidad, no es reconocida, pero nos enseñaron muy bien. A eso se refiere igual con las empresas, ¿no? Y bueno, ese trabajo pues está correcto. Después vimos lo que son los activos intelectuales. Que bueno, aquí tiene un poquito de ver con contabilidad. Dice conocimiento que posee un valor definido y su uso específico en un activo intelectual. Activo, ya en referente a cuestión contable, es, recuerden, bienes y derechos que tiene la empresa. En cuestión fiscal ya vimos que el activo, ¿quién es? Las secretarías o el Estado, ¿no? Se utiliza mucho ese término. Y en otras cosas, pues sí, es otras cosas, ¿no? Dice, combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar con pasión aquello que es esencial para el progreso humano. La compañía promueve innovaciones que extraen el valor de la intersección entre la química, la física y las ciencias biológicas para ayudar a resolver muchos problemas más graves que enfrenta el mundo activo intelectual. Los activos intelectuales tienen su origen en los conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas. Eso es interesante. Habilidades, valores y actitudes de las personas. A esos activos intangibles se denomina capital intelectual. Y bueno, por ahí hubo una confusión porque pensaban que capital intelectual se refería a lo mismo a capital humano. Difiere un poquito, el capital humano es más enfocado, tú como empresa, ver qué tienes a tu personal, en términos general. Y activo intelectual es algo más como yo como persona, qué es lo que tengo para dar. Son activos intangibles las capacidades que se generan en la organización cuando los recursos se empiezan a trabajar en un grupo. Ejemplo de modelos de activos intelectuales, el conocimiento que posee un valor definido y un uso específico en un activo intelectual, combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar con pasión aquello que es esencial para el progreso humano. El valor de un negocio se mueve cada vez más de los activos fijos o los intangibles. Pone como ejemplo marcas, patentes, franquicias, software o programas de ideas, experiencias, y hasta ahora empieza a despertar interés en la compañía de medir ese activo, que contribuye a crear una brecha cada vez más grande con el valor contable y el valor de mercado. Bueno, aquellos activos intelectuales incluso contablemente se pueden registrar. De hecho, las franquicias, las patentes, los software, programas de investigación son activos. Obviamente, ya como sujeto, como persona, cada uno de ustedes tiene un activo intelectual, es decir, un conocimiento que es habilidad, valores, actitudes de las personas para desarrollar en una empresa. Entonces, ya como recursos humanos, cuando ustedes vayan a contratar, pues bueno, esto es lo que van a buscar, un activo intelectual que tenga todos esos conocimientos, porque va a aportar muchísimo para la empresa. Y ese activo intelectual se va a comportar o se va a convertir en capital humano. A eso se refiere, ¿no? Muy bien las tareas todas que entregaron y pues están interesantes. La mayoría obviamente sí lo hizo correctamente, pero está muy bien. Entonces ya explicamos algunos de sus trabajos. Ahora vamos a seguir con lectura. Todavía alcanzamos, espero que sí. Y vamos a empezar con el pequeño subtema, ¿no? La ventaja competitiva a través de la gente, dice. Aunque las personas siempre han sido fundamentales para las organizaciones, en la actualidad han adquirido una función todavía más importante en la creación de ventajas competitivas para la empresa, especialmente en industrias que venden conocimientos, como la de servicios de software y de información. El éxito depende cada vez más del conocimiento, las habilidades y capacidades inculcadas en los miembros de una empresa. De hecho, un número creciente de expertos plantea hoy en día que la clave del éxito de una empresa se basa en el establecimiento de un conjunto de aspectos principales de competencia. Conjunto de conocimientos integrados dentro de una organización que las distingue de sus competidores y otorga valor agregado a los clientes. Pone como ejemplo a McDonald's. Por ejemplo, ha desarrollado factores competitivos principales en eficiencia y capacitación. Los factores competitivos principales tienden a ser escasos o limitados, pero proporcionan un base a largo plazo para innovaciones tecnológicas, desarrollo de productos y suministros de servicios. Las organizaciones pueden lograr ventajas competitivas sostenidas a través del personal si son capaces de satisfacer los siguientes criterios. Hoy en día, por ejemplo, si bien es importante las personas, pero aquí, bueno, podemos separar un poquito, ¿no?
Porque, por ejemplo, en una maquiladora, si bien es cierto, las personas que trabajan en maquiladora es muy eh, interesante también lo que hacen, pero ahí es un poquito más tipo máquinas. Es decir, a la persona le dicen, vas a hacer este producto o este proceso. Ah, ok. Lo capacitas y lo hace. Y toda su vida, si es que no sale de ahí, lo va a hacer. Más sin embargo, en cuestiones de donde tu conocimiento es el que ayuda todavía más, incluso que lo físico, que sería, por ejemplo, departamentos administrativos, gerenciales, pone ahí venta de software, de información, servicio al cliente. Si bien es cierto, no ocupas una máquina. La máquina puede ser tu ayuda, una computadora, pero no, hoy en día todavía no hay una máquina que haga la venta. No está una máquina que informe ciertas cosas en alguna empresa. Todavía en cuestión de maquiladoras y procesos de transformación de la materia, a lo mejor las máquinas lo pueden hacer, pero aquí siguen siendo personas. Todavía no hay un banco que diga, ya no voy a contratar cajeras ni ejecutivos, que le hagan las máquinas. Todavía no lo hay. Digo, sería interesante que lo hubiera, ¿no? Si bien es cierto, existen aplicaciones, tecnología que sí de alguna manera disminuye el contratar ese tipo de personas, pero no está en cero. En el caso de la maquiladora, si bien quisieran maquiladoras, ya no ocuparían tanto personal. De hecho, algunas empresas no ocupan tanto personal en producción. Ya con una o dos personas que solamente estén atentos a la máquina y esperando que la máquina lo haga todo, ya no. Pero en esta cuestión, no. Y obviamente, por ejemplo, en recursos humanos, pasando en el ejemplo de que algún día ustedes van a estar en el proceso de reclutamiento, pues la máquina no lo puede hacer todavía. Ocupan a una persona para hacerlo. Entonces aquí vamos a ver 4 puntos importantes y ya terminamos, ¿no? Dice, las organizaciones pueden lograr ventajas competitivas sostenidas a través del personal si son capaces de satisfacer los siguientes criterios. Los recursos deben ser valiosos. Las personas son una fuente de ventaja competitiva cuando mejoran la eficiencia o eficacia de la empresa. El valor aumenta cuando los empleados encuentran medios para disminuir costos, proporcionar algo único a los clientes o alguna combinación de estos 2 puntos. Los programas de forma de autoridad, las iniciativas de calidad total y los esfuerzos continuos de mejoramiento en compañías sirven para incrementar el valor de los empleados. Entonces los recursos deben ser valiosos, lo define que, pues, obviamente que la persona debe ser con todo, ¿no? Para mejorar y que ayude a la empresa, ¿no? Los recursos deben ser únicos, las personas son una fuente de ventaja competitiva cuando sus habilidades y conocimientos y capacidades no están al alcance de la competencia. Obviamente si tienes buenos elementos, pues vas a ser mejor que la competencia, ¿no? Compañías grandes invierten una buena cantidad en contratar y capacitar a los mejores empleados y a las más inteligentes para obtener ventajas sobre sus competidores. Yo creo que no sé con exactitud si todos ustedes hayan trabajado en alguna empresa que les haya capacitado para hacer su trabajo. Pero bueno, aquellos que hayamos tenido la oportunidad de trabajar en una empresa que te capacita un cierto tiempo, es decir, desde una semana, 2, hasta un mes, aparte de lo que ya tú sabías, pues sí sirve, porque a lo mejor si tú por alguna razón trabajaste incluso en la competencia, vas a decir, oh, en la competencia no le hacen así. Vamos a poner el ejemplo de McDonald's. Digo, yo nunca trabajé en McDonald's, pero bueno, cuando me tocaba hacer auditoría, llegué a ir a otras empresas, que no necesariamente yo trabajé ahí, revisabas todo tipo de cosas. Y por ejemplo en el McDonald's, si bien tiene algunos requisitos un poquito medio extraños, ¿no? Sobre todo en la edad, pero tienen muy buena forma de estarlos capacitando, ¿no? O sea, si realmente una persona en el McDonald's quiere crecer, sí puede darse el caso de crecer desde que te toca ser el que limpia las mesas, incluso hasta llegar a una gerencia de uno de los restaurantes de McDonald's. O sea, sí hay esa oportunidad. Vaya, ellos te ven como que vas a crecer dentro de la empresa. La mayoría normalmente no logra esa escuela dentro de McDonald's. ¿Por qué? Pues por muchas situaciones, ¿no? No es lo mío la venta, no es lo mío estar aquí en tiendas de McDonald's, o la gente tiene otro pensamiento como, no, yo es que yo quiero ser ingeniero, ¿qué voy a estar haciendo aquí? Más bien la mayoría de las personas que trabajan en McDonald's es de paso, ¿no? Al menos aquí en México lo vemos como de paso. Tal vez en algunos otros países lo ven como, bueno, aquí puedo crecer, ¿no? Digo, está bien, ¿no? Para aquellos que por alguna razón a lo mejor no tienen tantos estudios, pues crecer dentro de una empresa está muy bien. Pero creo que es un ejemplo de capacitación
como empresas, a nivel de empresas que tienen un buen desarrollo de capacitación. Solamente que la mayoría de las personas que trabajan en McDonald's se salen. La mayoría no se ven en McDonald's, pues, no se ve trabajando en McDonald's por mucho tiempo. Después dice, los recursos deben ser difíciles de imitar, ¿no? Las personas son una fuente de ventaja competitiva cuando los demás no pueden imitar sus capacidades y contribuciones. Las empresas competitivas son conocidas por crear culturas únicas que obtienen lo máximo de su personal y son difíciles de imitar. Y los recursos deben estar organizados. Las personas son una fuente de ventaja competitiva cuando sus talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en nuevas tareas en cuanto sea necesario. Bueno, y bueno, aquí ya más para terminar esto, dice, estos 4 criterios destacan la importancia de las personas y muestran la proximidad de, obviamente, recursos humanos a la administración estratégica. En una encuesta reciente de USA Today, casi el 80% de los ejecutivos corporativos afirmaron que la importancia de recursos humanos en sus empresas había aumentado en forma sustancial durante los últimos 10 años. 2/3 partes dijeron que los gastos por concepto de recursos humanos se considera ahora como una inversión estratégica, más que como un simple costo que debe minimizarse, ¿no? Que en la vida real a veces es al revés, ¿no? Quieren pagarle menos al departamento de recursos humanos y si una persona hace todo, mucho mejor, ¿no? Incluso hoy en día la práctica es, eres de recursos humanos, también haces nóminas, sabes que ayudas también a la contabilidad, sabes que también vas a hacer lo del archivo, sabes que pues también la vas a hacer de enfermera, sabes que pues también te vas a hacer el control de la papelería, ¿no? Yo creo que no es exactamente ese el enlace, ¿no? Debido a que las habilidades, los conocimientos y las capacidades de los empleados se encuentran entre recursos más incentivos con que puede contar una empresa, su administración estratégica es más importante que nunca, ¿no? Y bueno, ya después vamos a ver esto que también está muy interesante. Bueno, miren la hora que a todos les gusta, es la tarea. Aquí vamos a ponerle, para que no se confunda, sería 1. Cuando ustedes comentaron sobre cómo era su experiencia en entrevistas de trabajo, vi que la mayoría no ha trabajado, como que no ha tenido muchos trabajos. Entonces, van a tener que investigar un curso de capacitación. Les diría que ustedes me dijeran su experiencia, pero veo que muchos no han tenido tanta experiencia. Entonces, aquí van a tener que investigar en una empresa o pueden investigarlo en internet, no hay ningún inconveniente. Un curso de capacitación de una empresa, la que ustedes quieran. No voy a ponerles uno como, es que sea del que sea. Yo recomendaría, si se puede, ¿verdad?, que lo busquen de la perspectiva de recursos humanos hacia el empleado. Pero si no pueden, no hay problema. Búsquenlo como, voy a trabajar en tal lugar y ese es el curso de capacitación que se da. Así es que hay que investigar un curso de capacitación de una empresa. Y 2, aquí hay algo también interesante que vi. Bueno, yo creo que con este es suficiente. Para que vean que son muy buena onda. Solamente investigar un curso de capacitación, pero bien detallado. Es decir, sabes que yo investigué el curso de capacitación de la empresa Sears, o Sears, o Sanyo, no sé. Y al final, pues aquí los empleados primero hacen esto, luego los ponen en una sala, les ponen esto, todo eso lo tienen que investigar. Si ustedes a lo mejor tienen una experiencia y tienen la forma como los investigaron, los papeles y todo, pues mucho mejor. Entonces, hasta aquí se va a acabar la clase. Espero que les haya servido la tarea, los trabajos, etcétera. La verdad estuvo muy interesante. Creo que esto sirve para más tiempo. Pero bueno, pues no puedo tardarme tanto. Creo que ya me tardé demasiado, ¿no? Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerden que las tareas a más tardar las pueden entregar el lunes, como en la Cenicienta, a las 12 de la noche, ¿no? Así es que tienen el día de hoy, sábado, tienen domingo y tienen el lunes. No son muchas ahora. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Espero ya pronto que estemos en línea, ¿no? Digo en línea, en forma física. Pero no sabemos todavía no existen noticias. Entonces que por lo pronto va a estar así. Y pues sigan estudiando. Pues los dejo para que continúen con su siguiente clase. Y pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.